Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén. ¿No sale la otra carátula? No Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenidos hoy 21 de noviembre del año 25. Se nos escapa el año entre los dedos, madre mía. Cómo pasa el tiempo, qué forma tan tremenda. 21 de noviembre, que es después del 20, por lo que después vamos a comentar. Porque el día 20, aparte de ayer, celebrar los factos, no sé qué tiene que celebrar que una persona muera, pero en fin. Se pueden celebrar otras muchas cosas, pero no que una persona muera. Bueno, pero los socialistas son así, ¿qué vamos a hacer? Pues ayer también fue un día muy importante en la historia de este país, porque por primera vez en la historia, y no solo en la historia de este país, sino en la historia de los países occidentales, ni más ni menos que el fiscal general del Estado, el fiscal general de Pedro Sánchez, porque el que estaba en el banquillo era Pedro Sánchez, a través del monaguillo, el fiscal general del Estado. Otro Kleenex que se usa y se tira. Tenemos que ganar el relato, decía el fiscal general del Estado. Pero ¿usted quién es para ganar relato? Usted es un funcionario público de una de las instituciones más importantes que hay en este país, el Ministerio Fiscal, que la Constitución dice y le encomienda la persecución del delito, y es él el que se dedica a cometer delitos. Inaudito. Y ayer fue condenado Pedro Sánchez, que a partir de esos 5 días que se tomó de asuntos propios, porque estaba profundamente enamorado, decidió plantarle guerra a los jueces, guerra a los tribunales, guerra a la prensa libre, para intentar, caiga quien caiga, salvar a su mujer de esos 5 delitos que ni más ni menos que se le están imputando. Después de conocerse esa providencia que dictó el Tribunal Supremo adelantando el fallo, además hicieron bien para evitar que se filtrara, porque ya sabéis que yo siempre digo lo mismo, en todos los sitios alguien tiene que hacer fotocopias. Para evitar que se filtrara fue el propio tribunal quien adelantó el fallo, y así que lo tuviera todo el mundo a la misma vez, como nos enteramos todos ayer sobre las 2 o las 3 de la tarde. Don Alvarone ha sido condenado por revelación de secretos, pero todo el aparato mediático sincronizado, aparte de todo el loro park de los ministros, siguen insistiendo en la misma falsedad. Lo han condenado sin pruebas, ahora lo veremos, por defender la verdad. Si es que de eso no se trata, amigos, por mucho que lo repitan, por mucho que lo digan, si es que, aunque haya dicho la verdad, el delito está en decirla. Usted no puede decir, señor fiscal general, ni la verdad, ni la mentira. Está comprobado. A Miguel Segovia lo han pillado pegándole un tiro y lo ha pillado la Guardia Civil. Miguel Segovia es un asesino. Pero si es que usted no puede decir Miguel Segovia es un asesino. Ni la verdad, ni la mentira, que lo han condenado por revelar secretos personales de una persona anónima que no era nadie, entre comillas, con respeto, que no era nadie de especial relevancia pública, que cuando cometió ese delito fiscal, que parece que él mismo ha confesado, era una persona normal y corriente, que nada tenía que ver ni con la señora Ayuso ni con nadie, que después es pareja de la señora Ayuso, pero cuando se supone que cometió ese delito no era absolutamente nadie, con el respeto, insisto, a la persona, digo nadie desde el punto de vista de relevancia política,
y que fueron a cazarlo para vengarse de la señora Ayuso, que el odio que le tienen ya supera todas las fronteras. Y el fiscal general del Estado, como buen monaguillo, lametraserillo, se dejó embaucar por el sanchismo y había que ganar el relato. Insisto, ¿quién eres tú para ganar ningún relato, fiscal? Bueno, pues lo han condenado. Es una condena tremendamente light, porque a mí indudablemente me gustaría que lo hubieran condenado a la cárcel, a él y a toda la panda que rodea al sanchismo. Que, como decía ayer Abascal, posiblemente nos encontremos con el primer presidente de la historia de este país que acabe en la cárcel. Y al paso que va, posiblemente así sea. Lo que pasa es que esto del fiscal para es otro Kleenex más. Ya está. Ahora lo indultamos o se lo echamos a Conde Pumpido, otro quitavergüenza, que lo borre la... Venga, otra cosa, mariposa. Vamos a lo siguiente. Venga, ahora a ver los jueces. Caiga quien caiga, le decía Leire. Caiga quien caiga. Hay que limpiarlo todo. ¿Cuál es el siguiente? El hermanito y el pariente. Pues venga, a por los jueces del hermanito y el pariente. Todo lo que sea contra el sanchismo es vergonzoso lo que estamos viendo. Esa injerencia diaria, ese sátrapa dictando sentencias. Y ya, como lo va a poner ahora Felipe, todo el mundo ha visto este famoso vídeo, que por muchas veces verlo, tenemos que volver a verlo e insistir sobre él, porque es ni más ni menos que la degradación de este país, que lo llevamos mucho tiempo denunciando unos pocos, que esto es Venezuela, que esto es el asalto a todas las instituciones, que hoy en día los golpes de Estado no se dan con ametralladoras, se dan como se están dando en España, poniendo todo el aparato del Estado en manos de un sátrapa para mantenerse en el poder, como hace Maduro y todos los países sudamericanos que estamos viendo a diario. ¿Qué nos decía Pedro Sánchez? Buenas tardes. ¿Cómo era el fiscal general del Estado? Horas y horas. Bueno, pues las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos. En los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Tú no tienes que pedir, nadie le va a pedir disculpas al fiscal general del Estado. Tú sí le tienes que pedir disculpas a los ciudadanos e irte lo antes posible. Y dejar que seamos los ciudadanos los que votemos y te pongamos en la puta calle, que es lo único que mereces. Porque estás atacando a la democracia y estás atacando a este país. Lo hemos dicho aquí, personalmente yo, el otro día también lo analizaba con Javier Pereda, que las pruebas indiciarias son igual de válidas que las pruebas directas. Lo que ocurre es que una prueba directa es mucho más fácil de evaluar para destruir la presunción de inocencia que una prueba indiciaria. Pero si esas pruebas indiciarias, como yo comentaba el otro día y como bien me explicó a mí mi profesor de Derecho Procesal Penal, esas pruebas indiciarias
se montan bien, se concatenan bien, se razonan bien, pueden ser tan válidas como una prueba directa para condenar a una persona. Esta mañana le ponía un ejemplo a un amigo mío tomando café y le decía, imaginaros que la Guardia Civil sabe que yo soy un traficante de drogas. Está demostrado, está comprobado. Tienen todos los antecedentes, tengo antecedentes penales, todo el mundo sabe que lo soy, lo han descubierto. Y ahora resulta que hacen un registro domiciliario en mi casa y me encuentran dentro de mi casa. Y resulta que en el cuarto de baño ven la tapa del váter abierta, unos polvillos blancos por el suelo y una bolsa con restos blancos, pero está vacía. Porque mientras ha entrado la policía, a mí me ha dado tiempo a vaciar la bolsa de cocaína y tirar de la cisterna. ¿Ustedes condenarían a esa persona? ¿Le han encontrado la droga? No. ¿Es evidente que la ha tirado por el bate y ha tirado de la cisterna? Claro. ¿Qué hizo el fiscal general del Estado? Pues cuando le dijo el Supremo, ven para acá, pajarito, ¿qué hizo? Borrarlo todo. ¿Por qué? Porque sabía que ahí iban a encontrar la prueba directa, que no era ni más ni menos que la filtración. Pero hombre, él sabe, aunque sepa poco, es fiscal, que pensaba que no encontrando esa prueba directa lo iban a exonerar. Llamó a un informático porque la Guardia Civil ha demostrado que ese borrado del teléfono móvil, de su correo personal, no del correo de la Fiscalía, de su correo personal y de todos los correos de todos sus ordenadores, se había hecho por un profesional, de tal manera que nadie ha podido recuperar nada, ni Google, ni Meta, ni Telefónica, no han podido recuperar nada. Es decir, que eso no está borrado como tú y yo, como hacemos, le damos ahí a la papelera de reciclaje, ya está tirado. No. Eso fue un borrado, como dijo el teniente coronel Balas, eso fue un borrado ex profeso y adrede. ¿Por qué? Porque sabía que si en la bolsa dejaba la cocaína, ya era una prueba directa. ¿Qué hizo? Abrir la bolsa, tirar la cocaína por el bate y darle a la cisterna. Pero allí estaba la bolsa, con restos de cocaína, por el filillo del bate, polvillo blanco. Hombre, que yo lo he repetido hasta la saciedad. Yo no he visto a ningún delincuente, de los muchos que he defendido, que pruebe la prueba de su inocencia. Si eres inocente y no tienes nada que ocultar, dáselo todo al juez, colabora con la justicia, todo usted, señoría, ahí están todos mis correos, a ver dónde está que yo he filtrado la prueba. ¿Por qué los borró? Porque sabía que ahí estaba el correo electrónico o el WhatsApp donde había transferido la información. Pero si eso lo sabe hasta un niño de teta. Si el borrado de la prueba era la prueba, era la pistola humeante. Pero dicho esto, a mí, que insisto, ojalá lo hubieran metido en la cárcel, por lo que simboliza, que no es ni más ni menos que el Ministerio Fiscal, que es quien debe de perseguir el delito, y no ver a una teniente fiscal defendiendo al delincuente. Los pájaros contra las escopetas. El fiscal defendiendo al delincuente. Yo eso no lo he visto en mi vida, porque el fiscal está para perseguir el delito, no para defender al delincuente. Pero lo que a mí más me agradó ayer fue algo que yo lo digo siempre porque es una máxima en mi convicción y en mi pensamiento. Yo lo que me alegré ayer poderosamente es que un ciudadano, que ahora da la casualidad que es el novio de Ayuso, bueno, me da igual, que un ciudadano le ha ganado el pulso
a todo el aparato del Estado que ha jugado de forma sucia. Un ciudadano normal. ¿Eso qué significa? Lo que yo siempre digo, que tenemos que confiar con fe ciega en los jueces. ¿Por qué? Porque son los únicos que nos pueden defender del atropello de los gobiernos y de las administraciones. A ti te hace una fechoría Hacienda, te hace una fechoría el alcalde, te hace una fechoría el presidente del gobierno, un guardia civil. Está el juez para defenderte de esos atropellos. Por eso en la justicia, te guste más o te guste menos, siempre hay que confiar, porque el ciudadano esto no lo valora. El juez es el garante de todos los atropellos que pueden cometer contra ti. Por eso hay que confiar en ellos a pie juntilla. Ojo, muchas veces se equivocan, como yo, como tú, como cualquiera. Eso no pasa nada. Una cosa es que se equivoque el juez porque no ha valorado bien una prueba, se recurre, lo que sea. Eso es lo de menos. Lo importante es el juez, que es quien vela por tus intereses y es el que puede ponerle freno a ese atropello que la administración o el poder puede ejercer sobre cualquier ciudadano, por insignificante que éste pudiera ser. Ahí están los jueces. Y eso es lo que se quiere encargar el Pedro Sánchez y la banda de sinvergüenzas que tiene a su alrededor. Porque ver ayer a la jauría de toda la opinión sincronizada cobrada y a los propios ministros y portavoces parlamentarios, porque fijaros lo que dice, ni más ni menos que Pachi López. Esto es para meterlo en la cárcel. Buenas tardes. Ah, no, este es Bolaño, este es Gracita. Hoy hemos conocido el fallo relativo al juicio en el que estaba acusado el fiscal general del Estado, ¡Qué Álvaro campanudo! García Ortiz. No se ha hecho pública la sentencia y, por tanto, no la conocemos. A la espera de Bolaño, de leerla y de analizarla en detalle, el Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy el Poder Judicial... Este sale con la cara de cordero degollado y detrás los otros ladrando. Por ello, Pon a Pachi López. anuncio que A ver si esto lo... ¿El fiscal general del Estado? Bueno, pues las sentencias se acatan, ¿no? Y nosotros la acatamos y la acataremos. Pero viendo lo que hemos visto, conociendo lo que conocemos, sabiendo lo que sabemos de todo el proceso, me parece una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza, dice el portavoz del PSOE, que está en la sede de la soberanía nacional, una auténtica vergüenza. Y a este, que tiene 10 minutos de bachiller, que se le conoce como Pachi Na, porque no tiene na, lo hizo el PP Lendakari. Anda, que también la vista que tienen los amigos, lo hizo Lendakari, el PP, a Pachi Na. Bueno, pues el Loro Park han condenado a un inocente sin pruebas. Ya lo estaban repitiendo desde ayer por la tarde, toda esta mañana, sin pruebas directas, pero pruebas indiciarias a porrillo. ¿Cómo que sin pruebas? Es que las pruebas las hay de dos tipos, una directa y otra indirecta. Pero por eso se llaman pruebas. Pero estos no. ¿Para qué? Pues para que ahora venga el otro monaguillo, golpe pumpido, con el borrador. O quizás lo indulten el propio Pedro Sánchez, porque de esto nos podemos esperar cualquier cosa. Y todo lo que nos esperemos, seguro que el sátrapa Sánchez lo supera con creces. ¿Y ahora quién va a nombrar? Dicen que a lo mejor nombran a la teniente fiscal, a la que defendía al fiscal, a la señora Sánchez Conde, o a lo mejor nombran a la Cianuro, otra fiscal que ha estado imputada hasta el final, que encima le decía al fiscal general, cuando hacía la nota de prensa,
le decía a la Pilar Rodríguez, la cianuro, le decía, yo le pondría un poco de cianuro. O sea, ya no se conformaba con atacar al novio de Ayuso, sino que encima querían ponerle un poco de cianuro. Una fiscal. Una fiscal. Puesta para fiscal general del Estado viene cojonudo, la cianuro. Pues ya veréis, como Sánchez se inventa una cosa mucho peor que todo eso. Amigos, esto está tomando un cariz muy feo. Muy feo. Ya no solo están buscando un enfrentamiento entre los españoles, están buscando un enfrentamiento con la justicia y están buscando que esto salte por los aires. Ministros, portavoces, atacando de esa manera tan visceral, ni más ni menos que a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, o me da igual, al último juez que haya llegado a la provincia de Jaén, que esté haciendo su trabajo en Villacarrillo, en Linares, donde sea. Esto está tomando un cariz muy feo, porque ayer y esta mañana yo estoy viendo al gobierno que rabian, y eso es lo peor que puede haber. Alguien a tu alrededor con rabia y sed de justicia. Lo han condenado sin prueba. ¿Qué harán entonces? Cuando... Bueno. Esto de verdad está tomando un cariz muy feo. Me quedo, porque esto todavía tiene recorrido. Ahora, naturalmente, tendrá que ir a apelar a la propia sala de apelación del Tribunal Supremo para decir que las pruebas son nulas, que lo han condenado sin pruebas, y después, para que así pueda llegar después Conde Pumpido con la goma de borrar, o el propio Pedro Sánchez, que le importa una mierda, y lo indulte. Pero ya por lo menos dejará de ser fiscal. Así que ya algo hemos adelantado. Porque si nos vamos a lo siguiente, al abrazaco que se daba Pedro Sánchez con su amigo Cerdán, y lo que estamos viendo de esa trama corrupta, que ya venía organizada antes de la toma de posesión, esto ya venía desde las primarias, que financiaron los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez. Esto ya venía desde las primarias. Venían ya a robar. No es que cuando eran ministros y todo lo demás empezaron a robar, no. Venían ya a robar. Y el informe último de la UCO, con respecto a Sánchez, Cerdán y compañía, pues no deja lugar a la más mínima duda. Venían a robar. Y ahora está el Corte Inglés de luto. Y esta semana, que además empieza la semana de la rebaja esta americana del Viernes Negro y todo eso, ya no va a estar allí la Paqui. Están los accionistas del Corte Inglés acojonados. Ya no va la Paqui, que la conocían todas las empleadas del Corte Inglés de la Castellana, porque estaba allí todo el día gastando dinero como si eso les cayeran del techo. Y la Paqui tenía una pensión de viudedad, o de incapacidad, perdón, de 400 euros. Y la Paqui estaba allí todo el día gastando dinero en el Corte Inglés. Vamos, que ahora, esta semana, los pobres accionistas del Corte Inglés pues se quedan sin la Paqui y sin gran parte de los ingresos de la Paqui. La Paqui. La mujer de Santos Cerdán, otro cateto, otro sinvergüenza, otro mangante, como el Ávalo, el Córdoba. Pero Pedro Sánchez no sabía nada. Iban los cuatro en el Peugeot y por lo visto allí nadie hablaba de nada. Iban en el Peugeot y ya estaban calentando. Pepe, calienta que sale. Ya estaban planificando todo a ver cuando llegaban cómo iban a robar. No sabía nada. Pedro Sánchez no sabe nada. Ni de lo que pasa en el gobierno, con el ministro, ni de lo que pasa en su partido.
Sánchez Cerdán, secretario de organización, ni lo que pasa en su casa, la Vego, ni lo que pasa en su familia. No sabía que hasta el hermano vivía en la Moncloa. Y además había dejado la caravana, que por lo visto tiene una caravana el hombre, se la había dejado aparcado dentro de la Moncloa. Y además le habían dado las llaves a uno de los vigilantes de la Moncloa para que la arrancara de vez en cuando, vaya que se quedara sin batería la caravana del hermanito de Pedro Sánchez. Es decir, que el marido de la catedrática, a su vez, yerno desde los puticlubs, y a su vez, hermano del músico, y a su vez, no me acuerdo, no sabía absolutamente nada. Marido de la catedrática, yerno desde los puticlubs, hermano del músico, no sabía absolutamente nada. No me acuerdo, lo ignoro, no me consta. Eso sí, luego ya por la tarde, máxima colaboración con la justicia. No sabía nada. Este es el responsable de todo. Y por eso comparto lo que ayer decía Abascal, que veremos posiblemente cómo un presidente del gobierno acaba en la cárcel. Porque esto se está poniendo muy feo, amigos. Hoy es un programa un poco pesimista, pero es lo que siento y así lo digo. Ayer también vimos toda la patochá del 20N, toda la patochá del 20N, pero no vimos la foto del abuelo de Pedro Sánchez. Ahí lo tenéis, el tío, que desertó del Frente Popular y resulta que esto sí que es memoria histórica. Ahí lo tenéis. Un valiente legionario de Franco. Además, condecorado en varias ocasiones. Antonio Castejón Espinosa, legionario, un valiente legionario de Franco, apodado el Carnicero. Amigo y camarada de Queipo de Llano. Pon la foto que la veamos, hombre. Ahí lo tenéis, al valiente legionario. El abuelo del legionario. El cuñado, el yerno desde los puticlubs. El marido de la catedrática. El hermano del músico. Ahí lo tenéis. Pues de ayer no se dijo nada. Ayer estuvieron celebrando que un hombre había muerto. Que Franco había muerto. Y además, aparte de que quieren en esa memoria selectiva, porque solo se acuerdan de una cosa y no se acuerdan de la otra, en ese afán que tienen por reescribir lo que está escrito, pero ellos lo quieren reescribir a su manera, y en esa ley de desmemoria histórica se le olvidó, por ejemplo, meter al valiente legionario de Franco al abuelo de Pedro Sánchez. Y ayer celebraban que una persona había muerto. Y por otro lado yo oía que también celebraban la llegada de la democracia. No, por muchos cuentos que hagáis, arbolitos, cartelitos, ayer en el Congreso de los Diputados un espectáculo lamentable y una tía haciendo gimnasia. Ayer se celebraba, o no, la muerte de Francisco Franco, que indudablemente fue un dictador durante 40 años. Eso no está puesto en entredicho por nadie. Y me dolía pensar que hay mucha gente, incluido todo el aparato propagandístico del PSOE, que es mucho, que siga creyendo que la democracia era inevitable. Y eso ayer, además salía un arbolito en la universidad de no sé qué, poniendo allí viva la democracia, viva no sé cuánto, estamos celebrando la democracia. No. Estos piensan que la democracia no fue un don, sino que fue una conquista. Primero, el Partido Socialista casi ni existía. Eso para empezar. Porque el que estaba allí
dando la cara y partiéndose la cara era el Partido Comunista encabezado por la Pasionaria, Santiago Carrillo y compañía. Esto ni existía. Es más, el 90% de esos que decían que eran socialistas estaban todos aplaudiendo a Franco. Pero bueno, muchos piensan que no fundó sino una conquista. Una conquista, eso sí, casi inevitable. La duda que todo el mundo teníamos hace 50 años no era si llegaría o no la democracia, que todos pensábamos que sí, sino que la duda era lo que tardaría en llegar y a qué precio. ¿Cuánto tardaría en llegar y a qué precio? Esa democracia, que era el único país de Europa occidental que carecía de ella. Pero el problema es que no todos estaban de acuerdo en el cómo. Porque muchas tesis comunistas lo que pretendían era ni más ni menos que coger al rey, embarcarlo en una fragata ahí por Cartagena o por Cádiz y largarlo como hicieron con su papá. Además, después, hacer en la plaza del pueblo una gran hoguera, quemar todo, las leyes, quemar todo y empezar de nuevo. Pero eso sí no ocurrió, amigos. Y no ocurrió gracias fundamentalmente a dos personas, que siempre hay que recordarlo, por mucho que estos quieran decir ahora otra cosa, que no fue ni más ni menos que don Torcuato Fernández Miranda, que ya antes de morir Franco estaba convenciendo al rey Juan Carlos que el paso a la democracia tenía que ser de ley a ley, ir de la ley a la ley. Después, don Adolfo Suárez, se encargó de Felipe González, de Santiago Carrillo, en convencerles que tenía que ser de esa manera, que frente a la ruptura que muchos comunistas querían y meterle fuego a todo, habría que ir a la reforma, ir ganando la democracia de la ley a la ley. Es cierto que tanto Felipe González, después de aquel congreso de Suresnes, etcétera, y que el propio Santiago Carrillo pusieron mucho de su parte en ese proceso, liderado por Adolfo Suárez, con los consejos que estaba recibiendo el rey de don Torcuato Fernández Miranda. Lo asombroso, que después de lo que hemos leído y visto y estudiado, lo asombroso es que la estrategia que don Torcuato Fernández Miranda y el rey habían planificado, por muchas cosas que después podamos decir del rey, lo asombroso es que esa estrategia que el futuro rey y don Torcuato Fernández Miranda planearon, coño, que les funcionó. Y la conquista de la democracia pudo lograrse de forma pacífica gracias al consenso de todas las partes, de toda esa derecha franquista que venía, a Felipe González empezando a liderar el PSOE, porque allí había poquillos, antes eran todos falangistas, y sobre todo al Partido Comunista. Bueno, pues eso curiosamente funcionó, y esa transición se hizo de forma pacífica, se hizo poco a poco, se hizo sin derramamiento alguno de sangre y se hizo como se tuvo que hacer. Y ese fue el gran éxito de la democracia española. Pero eso no fue porque sí, sino que fue, como decía antes, fue una conquista que se logró entre todos.
y no te quieran vender ahora que eso fue gracias a ellos. No, eso fue gracias a esas 5 o 6 personas, que os podría relatar mucho más, porque indudablemente también había gente que venía de Franco y no quería, y querían prorrogar esa dictadura. Los comunistas exacerbados querían meterle fuego a todo, y esa conquista pues se consiguió poco a poco. Por eso, ayer 20N, estamos celebrando que hace 50 años unos pocos, con el apoyo de casi todos los ciudadanos, que estábamos de acuerdo, yo ya tenía 18 años para votar, unos pocos, con el acuerdo de todos, porque yo creo que en España, salvo algunos sectores muy minoritarios, todos queríamos esa transición, indudablemente. Pues unos pocos, con el apoyo de todos los ciudadanos, hicieron posible lo que parecía imposible. Unos querían prorrogar esa dictadura y otros querían meterle fuego a todo. Ese enfrentamiento no fue necesario gracias a esos consejos de don Torcuato Fernández Miranda al rey Juan Carlos, a Adolfo Suárez, a Felipe González y a Santiago Carrillo, fundamentalmente. La historia reflejará a más personas, como no puede ser de otra manera, pero por simplificar. Bueno, pues yo sé que esto le toca las narices a gran parte de la izquierda, pero es lo que hay. Ahora vosotros lo escribís de otra manera. Eso está escrito. Y todo el mundo lo sabe. Y así ocurrieron los hechos. Que vosotros lo queréis ahora reescribir de otra manera, cojonudo. Ese es vuestro problema. Amigos, el lunes hablaremos de los presupuestos del Ayuntamiento de Jaén, del pleno que se va a celebrar la semana que viene y de otras muchas cosas, y de la zona de bajas emisiones en Jaén. Prepararos para no coger el coche. Parece ser que Jaén viene a ser así como Shanghái, Nueva York, ciudades con una contaminación tremenda, y nos va a poner, don Julito, la zona de bajas emisiones para ya tener que ir en borrico a todas partes. Lo comentaremos con tiempo, pero la noticia era la noticia. Adiós, amigos, hasta el lunes, que Dios bendiga. En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes.